Bueno, yo le doy gracias a Dios por eso, por esa visión de este año, que personalmente ha sido bastante desafiante con respecto a lo que tiene que ver con la vida espiritual, con la vida de búsqueda de Dios. Es un desafío en medio de un tiempo difícil donde hay mucha frialdad en la gente. De la gente le da pereza, ¿no? Le da pereza buscar, le da lo mismo si busca o no. El lunes pasado compartíamos acerca de eso, que sabemos que tenemos necesidad de orar. Necesitamos de pronto tomarnos un examen. Y necesitamos hacerlo, pero no lo hacemos. Necesitamos sacar la basura, pero nos da pereza y no lo hacemos. Sabemos que necesitamos sacarla para que la casa no huela feo, pero no lo hacemos, nos acostumbramos al olor. Así nos estamos comportando. Sabemos que necesitamos buscar a Dios, pero no lo hacemos. Entonces estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos duros, pero eso no nos tiene por qué amedrentar, porque nosotros simplemente estamos llamados a trascender. Siempre les digo eso, ¿no? Incursionar en medio de los desiertos que viven los otros. Es que los otros no oran, pues yo para qué oro. No, usted es diferente, usted es distinto. Usted y yo tenemos que autodesafiarnos y decir, listo, voy a empezar a hacerlo. Si dejó de hacerlo, si dejó de madrugar, si dejó de hacer devocional, es tiempo de volver al Señor. ¿Listo? La vigilia de hoy, la acción de gracias, en la parte de abajito decía moldeables. Ese es el nombre del tema que vamos a ver en esta noche. Compartí algo de esto el jueves con los jóvenes, con el perdón de los jóvenes que están aquí, vinieron el jueves, que tienen que volver a recibir la charla, pero si el Señor piensa o pretende que la reciba otra vez, porque el jueves no la entendió tal vez, ¿no? ¿Cuántos vinieron el jueves? Solo Dieguito. ¿No le quedó claro el jueves, digo? Bueno, vamos a reforzar un poquito entonces lo que vimos el jueves en jóvenes. Quería compartirlo con ustedes. Y vamos a mirar y vamos a dar inicio con el siguiente pasaje. Yo no sé si usted lo alcanza a ver desde allá. Espero que sí. Y si no, vamos a la palabra de Dios, a Isaías 64:8. Isaías 64:8 dice: Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. Entonces hay varias connotaciones importantes en ese pasaje. Primero es que tú eres mi papá, tú eres mi padre. Por ende, y se sobreentiende que si él es mi papá, ¿yo qué vengo a ser? Su hijo. Está muy claro. Y les decía yo a los pelados el jueves, ¿cómo le dice usted al Señor? Partiendo de ahí. Y algunos me decían papá, no a mí, no, al Señor, que le decían papá. Otros le decían Señor, otros le dicen Dios. La gente hoy en día le dice Diosito, ayúdame Diosito, voy a hacer este número en el chance, ayúdame Diosito. La gente del común, no aquí, ¿cierto? Los gentiles hacen eso, Diosito. Y a mí me da como pena ajena, con todo el respeto, de que alguien le diga Diosito a semejante grandotote, ¿no? A semejante gigante, al Dios todopoderoso. No es Diosito, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, la primera connotación del pasaje es entender que Él es nuestro Padre, pero después no dice, y nosotros somos el Hijo, o nosotros somos los hijos, que debería decirlo, ¿no? Luego dicen, nosotros somos, ¿qué? El barro. Cuando usted oye la palabra barro, ¿en qué piensa? Pues en barro, ¿sí? ¿En qué momento del tiempo hay barro? Cuando llueve. Cuando usted llega a la casa todo embarrado, hasta la esposa o la mamá lo regaña, la señora, ¿cierto? Vea esas patas sucias, lávense, quita la pata, ¿cierto? El barro puede ser molesto y aparece cuando hay agua. Tengamos en cuenta eso. El barro aparece cuando hay agua. Si la tierra está seca, no hay barro, solamente con el agua se embarra, se vuelve lodo, ¿sí? Entonces, y hace como connotación de que yo soy barro, y además el barro pues tiene varias propiedades, incluso muchas de ellas pueden ser sanadoras, ¿sí? Pero el barro tiene una particularidad muy importante. ¿Cuál es? Que se adhiere, ¿qué más? Si usted coge barro con agua o tierrita con agua y empieza a trabajarlo, si usted
moldeable. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Moldeable. Entonces por ahí va la cosa, ¿no? Moldeable. Y dice, aquí ya le da otro atributo muy hermoso a Papá Dios. Somos barro y tú el alfarero. Están estrictamente relacionados esos dos. El alfarero es el que trabaja el barro o la arcilla. El alfarero es el que trabaja en el torno, en la rueda, trabaja el barro, dándole forma al barro. Por lo regular, ¿qué hacen ellos en el torno? Vasijas. Sí, vasijas. Todo eso tiene una relación, ahorita la vamos a ver también. Y dice que todos nosotros somos obra de su mano. Es decir, que el Señor nos hizo, que el Señor nos formó. ¿Alguno de aquí cree que fue formado de otra manera? Hay gente que cree que venimos del mico, hay gente que tiene cara de mico, pero no viene el mico, viene el Señor nos formó, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta esa parte, que nosotros fuimos formados por el Señor, ¿sí? Formados por todo, entonces somos moldeables. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Hasta este momento estamos bien. Algunos tienen como una risita, como, uy, sí, mi fulanito tiene cara de mico, mi suegra no va a decir eso. No, mi suegra es una belleza de dama, muy bien hecha por el arcillero, el alfarero, muy bien hechecita. Entonces miren que el Señor nos esculpió, nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio soplo de vida, nos formó, nos redimió, nos salvó y nos dio el regalo maravilloso de la vida eterna. ¿Qué más podemos pedir? Más de ahí, ¿para qué? Ya lo tenemos absolutamente todo. Ahorita quiero invitarlos a otro pasaje, porque solamente esto es la introducción a lo que quiero compartir. Vamos a Lamentaciones 4:2. Aquí vamos a profundizar un poquito más. Lamentaciones 4:2, mire lo que dice. Yo no sé si alcanzan a leer allá, pero para eso usted tiene su Biblia, ¿no? Y vamos a tomar esto como una teoría. ¿Listo? Es bíblico. Es bíblico. Puede tomarlo también como una promesa a la cual usted puede creer y aferrarse. Pero veámoslo en el inicio como una gran teoría que nos va a llevar a tomar decisiones desafiantes para obtener la sanidad que tanto necesitamos en nuestra estima, ¿sí? Porque a veces estamos desestimados. Dice, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro. ¿Cómo son tenidos por vasos de barro, obra de manos del alfarero? Lo hemos venido mencionando de a poco en las reuniones, ¿no? Vamos a mirar un poquito más allá. ¿Quiénes son los hijos de Sión? Pregunta, ¿quiénes son los hijos de Sión? ¿Quiénes? Nosotros somos los hijos de Sión, para que tengamos claridad en esa parte. Y tenemos dos características allí, dos atributos muy lindos que nos pone aquí el pasaje. Dice que somos preciados y estimados. ¿Para quién? Para el Señor, ¿sí? Incluso deberíamos de ser para la gente, para todo el mundo. Si Dios me dio ese valor, ¿por qué no utilizo ese valor? ¿Por qué no me doy ese valor? ¿Sí? ¿Por qué me por debajeo o me dejo por debajear? ¿Sí? Pero tengo un valor incalculable. Lo preciado tiene que ver con lo precioso, con lo excelente, lo excelso y lo valioso. Eso es lo precioso, ¿sí? Y estimado tiene que ver con gran estima, tiene que ver con gran respeto, tiene que ver con gran valor y con gran amor. Hay otro pasaje muy conocido que dice que ante mis ojos fuiste de gran estima, yo te amé. Y mire que no se utiliza solamente aquí, sino que Dios lo utiliza en otra parte, diciendo que usted y yo somos de gran estima y de gran valor para Él. Es que usted y yo valemos mucho, porque es que nosotros fuimos comprados por precio, ¿sí? Simplemente el Señor desde antes de fundar el mundo, ya lo pensó usted, ya se lo imaginó usted, ya escribió en el diario de su vida el Señor que usted iba a existir en esta época, y después mandó a su hijo, lo hizo morir para que por su sangre usted fuese comprado, usted doblemente bendecido. Y a veces nos olvida eso que hizo Papá Dios por cada uno de nosotros. Eso nos hace valiosos.
fuimos comprados por un gran precio que fue la sangre de su Hijo amado. Pero aquí estamos, obviamente, en el Antiguo Testamento. Dice luego que somos preciados y estimados más que el oro puro. ¿Ustedes creen que el oro es el metal más precioso y el más caro del mundo? Hay dos más por encima de él. El uno se llama el rodión, si no estoy mal, y hay otro metal, usted puede googlear y puede darse cuenta. Es una cosa costosa, pero no es tan apetecida como el oro puro. Puede ser costosa porque no hay mucha escasez en esos dos anteriores que dije, que el uno se me olvidó el nombre, pero la gente apetece más el oro en nuestra vida, ¿no? La gente le gusta ponerse su cadena de oro. Usted inmediatamente se cogió la cadena, debe ser de 24 quilates de ¿cómo se llama? Oro golfi. Oro. Sí, pero el oro puro es algo muy valioso. Y dice el pasaje que somos más preciosos, más preciados, más estimados que ese oro puro. ¿Qué quiere decir el oro puro? Realeza, divinidad, pureza, riqueza, costoso, único y deseable. Y usted y yo, siendo simple barro, para el Señor somos más valiosos que el oro puro. Entonces, algo que le decía yo a los muchachos del jueves era eso. A su corto tiempo de vida, ¿no? Porque algunos tenían 15, 16, 17 años. Aquí ya hay algunos que ya superan los 60, mi suegra que cumplió 94, así, van superando las edades, ya rompiendo los esquemas de la vida, están robando sitio, no mentiras, con todo el respeto. Pero resulta que eso es supremamente importante tenerlo en cuenta, que nosotros somos demasiado deseados. Entonces, los que tienen 70 años, 60 años, ¿cuántas cosas no han vivido? ¿Cuántos rechazos, cuántas cosas han albergado en su corazón y han atrofiado su estima? Y mi suegra decía ahorita que hay fisuras a lo largo de la vida, quiebres en las áreas. Y un pelado de 15 años, ¿cuántas cosas de pronto también ha vivido a sus 15 años? Y es en la etapa más fuerte, porque ellos lo tienen latente, ¿no? Si tuvieron un rechazo hace poco, lo tienen ahí, pero uno se acostumbra a vivir con todo eso, con ese tipo de fisuras y cositas. Pero nosotros debemos siempre buscar la sanidad de nuestra estima. ¿Qué tan estimado se siente usted? ¿Qué tan valioso se siente usted? ¿Usted cree que sí es valioso? ¿Usted, o depende su valor de lo que le dice la gente o lo que le dice su Padre Dios? ¿Sí? Diciéndole, mi hijo, eres tú eres más valioso que el oro puro. ¿A quién le cree? ¿O a quién le ha creído a lo largo de su vida? ¿Por qué vemos hoy personas adultas inseguras? Con temor al futuro, con temor de emprender, con temor de hacer. Porque hay inseguridad en algún área. Algo pasó, algo se quebró. Y no le estamos creyendo al valor que Dios nos ha dado en realidad. Usted es valioso. Y nadie puede pisotear su valor. Nadie, absolutamente nadie. ¿Ustedes han llegado a hacer el ejercicio del billete? ¿No? ¿No lo han hecho nunca? Vamos a ver si en esta billetera hay plata. Parece un cajero automático. Bueno, este billete, por cierto, es el más grande que tengo. Hay que orar más. Un billete de 10,000. ¿Quién quiere este billete? ¿Quién lo quiere? Bueno, voy a volverlo nada. ¿Lo quiere? O sea, ¿por qué? Si está arrugado, feo y pisoteado. No importa. ¿Sí o no? Es que es increíble el ejercicio tan sencillo. ¿Sí? No pierde el valor del billete. Yo no lo pierdo, así me haya pisoteado el mundo, así me haya pisoteado la gente. Ese ejercicio es re viejo, ¿no? Pero hoy lo renovamos un poquito para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Doña Derly casi se viene, era un juego, doña Derly. Era un juego, era molestando, doña Derly.
Con eso es para comprarme una hamburguesa de 7.000 y una casa. No, mentira. Entonces, mire, eso, el valor no se puede perder por más que el mundo te pisó. ¿Listo? Y para Dios somos así. Entonces, doña Elvira puede decir, no, pues, ay, hijo, ya está pisado. Yo no quiero eso, yo quiero un billete nuevo de cajero. ¿Sí o no? Pero resulta que Dios me sigue viendo valioso. No importa, ¿sí? Quede con fisuras o grietas, porque las arrugas le van a quedar al billetico, ¿no? ¿Sí? Pero Dios sigue viéndote valioso. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces dice, somos tenidos por vaso de barro o vasijas de barro, obras de manos del alfarero. Por allá, en 2 de Corintios 4:7, habla de las vasijas de barro. Que esas vasijas de barro, para llegar a ser vasijas, obviamente, tuvieron que ser moldeados, ¿sí o no? Si usted quiere llegar a ser vasija de barro, tiene que ser moldeado por el alfarero. ¿Y qué hace una vasija? Lo dice 2 de Corintios 4:7, para recibir la llenura y el poder de Dios. Si no, usted no recibe. Si usted no se deja moldear, puede ser una vasija que no le dejaron el hueco para que entre en la presencia. Se quedó así, desmoldeado, bien feo. Los jóvenes me decían, líder, ¿y el Señor puede moldearle a uno al cuerpo? No me decían eso, lo hablamos. Porque algunos quedan, ay, ¿por qué no me moldean esa barriga? ¿Por qué no me moldean esas orejas tan grandes que tengo? El Señor moldea en nuestro interior, ¿no? Que tengamos en cuenta eso, en nuestra alma, nuestro ser. Ay, no, tengo estas cejas tan horribles, moldéamelas. Ponme pelo. A veces uno quisiera eso, lo externo, pero el Señor moldea en lo interno. ¿Ya leyeron 2 de Corintios 4:7? Va relacionada estrictamente a eso. El moldeado, la vasija de barro, recibe el poder de Dios. Y al final, ¿qué dice este pasaje? Obra de manos del alfarero. Privilegio grande que usted y yo tenemos hoy en día, o estamos aprendiendo con esta visión, que usted es tallado por el mismo Dios, por sus mismas manos, y eso tiene que ser un privilegio muy grande que hay en nuestro corazón. Y aquí es donde nace una nueva oportunidad, aquí nace una esperanza. Y a mí me impactó esto. Puede ser algo muy sencillo, muy pequeño, pero nosotros, los que ya tenemos un recorrido por la vida, yo a mis 44 años, uno se vuelve loro viejo. Lo he mencionado en otras reuniones, ¿no? Loro viejo no aprende a hablar. Es un dicho muy común, como quien dice, por más que me digan, por más que traten de enseñarme, a mí no me cambia nadie. Pero esto trae una esperanza, esto del ser moldeados trae esperanza. Para aquellos que piensan que no van a volver a tener una nueva oportunidad. Aquellos que dicen, ¿y yo para qué me afano si los años van pasando y las oportunidades van menguando? Eso puede suceder, pero en el Señor hay esperanza. Él puede formarnos a la edad que estemos, el tiempo que llevemos, con las cargas que tengamos. Puede volvernos a hacer de nuevo. Más adelante lo vamos a ver, si vamos a la casa del alfarero. Hablemos del barro un poquito. Hemos visto que el barro es moldeable, el barro se vuelve más moldeable al contacto con el agua, ¿no? ¿Cómo se vuelve? Frágil. Se vuelve frágil. Y esto nos va enseñando algo. Nosotros en algún momento nos sentimos frágiles. Y entre más frágiles seamos, más moldeables podemos llegar a ser. Piense en este instante, ¿cuál es su momento de mayor fragilidad? ¿Cuál es su momento más vulnerable, más triste? Así que uno dice, no me toquen ese vals porque ahí sí me muero, pues. O porque me matan, es que dice, ¿es un disco? Bueno, eso. ¿Sí? Hay situaciones donde usted dice, no, por aquí no. Eso me pone mal. Y es ahí cuando uno dice, Señor, necesito ayuda. Señor, necesito intervención de tu parte. ¿Y uno por qué le dice eso? Para que el Señor se mueva. Y muchas veces nuestra oración va encaminada, sin querer queriendo, moldea a esos. Estoy tan mal, moldea a esos. ¿Sí? ¿Por qué no me moldea a mí si en este momento es el que yo estoy padeciendo? Es el momento donde yo estoy frágil y donde necesito que su mano de amor me vuelva a moldear. Y es en los momentos más bajitos, ¿no? En los momentos de más tristeza, en los momentos de escasez, en los momentos de dolor,
en los momentos de angustia, y es ahí donde buscamos que somos muy vulnerables. ¿A quién buscamos? ¿A Papá Dios, al arquitecto, o a quién estamos buscando? Al alfarero. De ahora en adelante sería genial que buscáramos al alfarero, que nos siga moldeando, ¿ya? Pero también el barro tiene una connotación fuerte, ¿no? Cuando se pasa por el fuego, se convierte en cerámica. Tiene que pasar por 600 grados más o menos de fuego para convertirse en cerámica. Entonces resulta que usted de pronto ya es una cerámica, ya soy una cerámica, ¿sí? Yo de pronto no soy una vasija de barro, un ejemplo, pero soy una alcancía, ¿no? Quedé con forma de alcancía y una ranurita, no más. Pero la intención es que yo sea vasija de barro para recibir el poder de Dios. Algunos estarán diciendo, sí, parece un marranito, está gordito el líder. ¿Sí? Que Dios lo perdone, que piense así. ¿No? Entonces somos moldeables y tenemos que ser moldeables. Pero también el barro se puede echar a perder. Entonces si usted fue una figura hecha de barro y quedó de pronto mal y fue pasado por el fuego, pero usted y yo no aprendimos y nos quedamos así. Reitero y vuelvo a mencionar, el loro viejo que no sabe hablar, que no está dispuesto a asumir cambios, que no está dispuesto a seguir una instrucción nueva, no está dispuesto a decir o a reconocer, no, es que yo estoy fallando, es que yo soy el que estoy mal. Hay personas especialistas en culpar a los demás por las desgracias que viven en el hogar. Nunca, y puede que él sea pues la persona en cuestión, pero nunca reconoces que yo soy el que estoy fallando. Yo soy el Jonás, yo soy el que necesito ser tirado de la barca para que cese la tormenta. Pero se empecinan, ¿sí? Porque no tienen la mentalidad de cambio, de decir, bueno, yo necesito ser formado, yo necesito ser transformado, yo necesito entender esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Jeremías 18:4? Habla de la casa del alfarero, ¿sí? Sube a la casa del alfarero para que oiga mis palabras, y ahí estaba el alfarero en la rueda. Le estoy haciendo un resumen porque al final lo vamos a leer, ¿sí? Y si el alfarero considera que el barro en sus manos se echó a perder, él puede hacerlo de nuevo. Esto sí que es importante. Entonces aquí lo que yo digo es que no, mi vida ha sido un despropósito total, líder. Mi vida ha sido un caos. Mi vida, líder, desde que me casé. Vea, qué horrible, terrible, la peor decisión. Ay, tarde lo conocí. Venga, eso me dice. Y entonces, un despropósito, pues, de pronto con una frustración latente ahí, ¿sí? Y es necesario decir, Señor, si yo mi vida la eché a perder, pues moldéame, hazme de nuevo, vuélveme a hacer. ¿Y en qué áreas de su vida de pronto usted necesita reconsiderar y volver a empezar? Tal vez en algunas áreas, ¿sí? En su área emocional, en su carácter, con el tema que hablábamos ahorita, el orgullo. Necesito ser moldeado en el orgullo, necesito, ¿sí? El orgulloso es moldeado de una manera terrible, la verdad, ¿sí? Cuando Dios se empecina en moldear a un orgulloso, lo hace quedar mal ante la gente, lo hace quedar mal en público, para que aprenda. Si no aprende a solas conmigo, pues, ¿sí? Eso es complicado, ¿no? Ojalá nunca vamos a experimentar eso. A mí me pasó por allá cuando estaba joven, hace unos añitos, unos 2 años, cuando tenía como 14 años. Yo era líder de jóvenes, ¿no? Tenía como unos 20, 18 años, estaba empezando con los jóvenes. No, yo creo que un poquito más, ¿cierto, madre? 20 años, póngale. Y yo era el líder de jóvenes y llegué a ser incluso líder de jóvenes a nivel divisional. Y teníamos un ministerio gigante y éramos muy usados con mi esposa por el Señor. Y a mí me encantaba que cuando yo llegara, mira, el líder Juan Pablo, y yo llegaba, pues, impresionante. Llegó el líder Juan Pablo y ahí yo me emocionaba, pues. Y si alguien a mí de pronto no me saludaba, yo, ¿usted qué? ¿Usted por qué no me saluda? ¿Ah? ¿Quién te crees? Y hubo un tiempo así que me creí mucha cosa por lo que el Señor me empezó a dar, y el Señor empezó a formarme en público. Todo el mundo empezó a hacerme el feo, todo el mundo empezó a darme la espalda, y yo dije, no, ¿a quién estoy sirviendo? Yo no puedo servir a mi ego, yo no puedo servir al sentimiento que me genera servir al Señor, porque es que servir al Señor le genera a uno mucho gozo, mucha alegría,
Y en ocasiones uno cree que la gloria es de uno, y resulta que es del Señor. ¿Sí? Es que lo hizo fue el líder Juan Pablo y la líder Carolina. No, detrás de eso, de esos barros, está el Señor. Y lo aprendí, pero tuve que caer muchas veces. Y fue doloroso y fue maluco, porque se le cae la estantería a uno. Pero fue formado por el Señor en aquel tiempo, ¿no? En aquel momento. ¿Ya? Entonces, ya para iniciar ahora sí el tema, quiero contarles una historia. Y entendamos que el Señor nos da una oportunidad. Vamos a leer rápidamente. Es rápido lo que vamos a hacer. Vamos a Marcos 14, 26. Marcos 14, 26. Bueno, mira el título. Y vamos a hablar de un personaje que se llama Pedro. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí en esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Él estaba hablando de su muerte en la cruz, del momento en que lo iban a apresar. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor se sinceró con los discípulos allí y les contó lo que iba a suceder. Yo me voy a morir, muchachos, pero tranquilos, que eso es para la gloria de papá, y yo estaré 3 días en el Seol y resucitaré y mi cuerpo será visto en gloria. En otras palabras, ¿listo? Entonces Pedro, mire que Pedro era bien así, pues, bien chévere, bien ganoso, bien libidinoso. Le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. O sea, le estaba dando un ánimo al Señor. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, sonso, ve, no dice eso, que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Una emoción grandísima, ¿no? Estamos hablando de Pedro. Yo estaré contigo, pase lo que pase, no te voy a dejar. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, mi estandarte, mi fuerza y mi fortaleza. Le estaba diciendo en otras palabras. Pasemos ahí en Marcos 14, pero al versículo 66, más abajito. Dice el 66: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó. No, ¿qué? No, mijo. No, ¿sí? Él no negó diciéndole: ni lo conozco, ni sé lo que dices. Salió a la entrada y el primer gallazo, ¿sí? Cantó el gallo por primera vez, ahí. Y la criada, que era una criada bien fastidiosita, ¿no? Bien insistente, viéndole otra vez, comenzó a decir a todos los que estaban allí: ese es de ellos, véalo, vea, ese está con Jesús, véalo, vea. Pero él dijo: no, yo no soy. Y empezó a negarlo. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir. Miren lo que hace la gente, ¿no? Empezó a maldecir: estos desgraciados, estos yo no sé qué, a decir malas palabras, palabras soeces. Yo no conozco a este hombre de quien hablan. ¿Por qué ponen a hablar boadas? Ni idea quién es ese mago, ¿sí? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Listo. Se confrontó. Ese pasaje nos dice muchas cosas, no vamos a ahondar en todas. Pero ¿usted ha negado al Señor alguna vez? No que le digan a usted: no, usted es cristiana, y que usted diga: no, ni se lo recomiendo. No es estilo. Pero muchas veces pasa que yo lo niego con mis actos, yo lo niego con mi testimonio, yo lo niego con mi forma de ver las cosas, porque no lo conozco, ¿sí?
no lo he conocido y ¿para qué voy a imitar a alguien que no conozco? Eso sí lo vivimos nosotros. Eso sí puede suceder, eso sí puede pasar. Pero en este momento no nos interesa mucho eso. Me interesa aquí la última parte. Pedro lloró. ¿Qué sintió? Se sintió que traicionó, sintió dolor. ¿Yo qué hice? ¿Por qué le hice esto a mi Señor? Y él siempre estuvo con el Señor. Sintió una culpabilidad tremenda, enorme en ese momento. Cuando lloró, se sintió débil, se sintió como frágil. La Biblia no plantea qué pasó con José, con Pedro ahí. Supongamos, siendo humanos, que se deprimió un poco, que se fue a mirar de lejos la muerte de Jesús, que lloraba cuando lo estaban clavando, que le dolía y yo por qué lo negué y por qué le dije que le iba a amar y que iba a estar con él siempre, y se murió. ¿Cómo estaba su alma? Vulnerable, frágil. Materia prima para moldear. Estaba Pedro en ese momento. Tal vez perdió la esperanza, tal vez no volvió a la oportunidad porque el maestro murió, ¿sí o no? Lo que él no contaba, que el tercer día el Señor iba a resucitar. ¿Qué pasó luego? Vamos a Juan 21. Ya vamos terminando. Juan 21. Versículo desde el 1, podemos mirar. Mira lo que dice. Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en Tiberias y se manifestó de esta manera. Présteme atención que ya vamos terminando. Estaba Simón Pedro, Tomás Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos, 7 personajes. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Miremos lo que sucedió en la historia. Pedro, después de ser tan frágil, cuando estuvo en el momento más moldeable, se endureció de nuevo su corazón y volvió a hacer la labor que hacía antes, que era ser ¿qué? Pescador. La segunda profesión de Pedro, ¿cuál fue? Cuando lo llamó el Señor, pescador de hombres. Entonces volvió a ser pescador de peces. En ese momento se volvió a endurecer su corazón, malformado de nuevo, la arcilla se secó y necesitaba sí o sí un toque de nuevo del maestro. Necesitaba sí o sí. Pero como el Señor es fiel, como el Señor siempre es el que sale al encuentro de uno, se inventó esto y se desapareció en la zona de pesca. Dice: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo algo trascendental aquí: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Ustedes se acuerdan de ese episodio? ¿Sí? Pero hubo un episodio parecido mucho antes en la vida de Pedro, la pesca milagrosa, cuando el Señor les dijo: boga mar adentro para pescar y echen sus redes a la derecha. Y sacaron y las barcas se llenaban, ¿se acuerdan? El mismo modus operandi de Jesús. A Pedro yo me imagino que le hizo raro: ay, ¿y ese man quién es? ¿Y por qué me está diciendo que a la derecha? Empezó a ser confrontado de nuevo. Considero yo, poniéndome los pies zapatos de Pedro, ¿no? Y acordarse: ¿quién es el único que tiene el poder para decir tíralo a la derecha y va a agarrar peces? Jesús. Tal vez empezó a reconocerlo. El 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro, es el Señor. Juan lo conoció porque Juan lo amaba, ¿no? A Jesús. Allá está, ese es. De acá veo cómo brillan sus ojos, azulito, está barbadito. Ese es. Y Pedro seguramente creyó y dice que se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Unos dicen que estaba desnudo, que estaba desvirolado y que se tiró al agua porque le dio pena. Otros dicen que se echó al mar, fue a salir a la orilla a encontrarse con Jesús. No sabemos cuál de las 12, pero las dos buenas, ¿no? Dice: y los otros discípulos vieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba la tierra sino como 200 codos.
Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Yo me atrevería a decir que esta, en realidad, fue la última cena que Él les compartió a los discípulos. Hubo una que es la conocida, cuando estuvo incluso, cuando lavó los pies, ¿se acuerdan? Pero esta fue trascendental en la vida de un hombre que iba a recibir una instrucción gigante, que era el apóstol Pedro. Y él le sirvió el pescadito, ¿no? Le dijo: venga, aquí les tengo pescado. Pasemos al 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, es decir, como que apartó a Pedro y empezó a tener una charla personal con Pedro, y los otros 6 se fueron, ¿sí? Digo: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Le hacía una pregunta, perdón. ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Qué le dio allí el Señor? Instrucción, ¿sí? Instrucción. Pero ¿cómo se llamaba él ahí? Él ya se llamaba Pedro, ¿sí o no? Pero aquí el Señor lo volvió a llamar con el antiguo nombre, Simón, ¿sí? Simón. Y lo llevó a confrontarse y a recordar quién era él, ¿sí? ¿Qué hizo en el pasado? Porque este no era una gran joyita, ¿no? Este tenía un cuento. Y lo confrontó con el ayer. Y el Señor no le dijo: Pedro, yo te llamé para grandes cosas. No, empezó a llamarlo con amor. Volvió a llamarlo como al principio. Como al principio, cuando tú y yo iniciamos la relación con Él, ¿sí? Cuando usted estaba en la inmunda, ¿cómo le decían, por ejemplo? ¿Cuál tendría un sobrenombre? ¿Cómo le llamaban sus amigos? Cuando de pronto estaba en el alcohol, ¿cómo le decían? Todo ese tipo de cosas. Lo confrontó a Pedro y le hizo 3 veces la misma pregunta. 3 veces lo negó Pedro. 3 veces en este momento el Señor le ofreció una nueva oportunidad. Y ese amor que habla ahí: Pedro, ¿me amas? Es decir, tú me amas como yo te amo. Hay 2 tipos de amor: el amor ágape y el amor fileo. Mírenme a mí, no importa lo que pase con la niña, no se distraigan tan fácil, ¿verdad? No, eso no me hace. Vean, mírenme a mí, me puse una camisa fucsia para que me vean. Entonces, miren, ese amor que le ofrece Jesús es un amor ágape, es un amor incondicional que Pedro no conoció hasta ese momento, ¿sí? Le preguntó 3 veces, al último: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y en ese momento fue cuando este hombre recibió la transformación en su corazón y en su alma. Después, si usted se pone a mirar en Hechos 2, del 14 al 41, se va a dar cuenta del discurso que dio Pedro. Pero tuvo que tener el encuentro con Jesús. Volvió al alfarero después de 40 días del Señor divagar por la tierra antes de ascender, ¿sí? Y mire, yo no sé si usted ha tenido ese tiempo con el Señor. Todo este cuento para llegar a un meollo de decirles: tenemos una nueva oportunidad. Y el Señor nos la quiere dar. Y quiere que conozcamos ese amor ágape. Ese amor que nos dice: yo voy a seguir la instrucción porque sé cuánto me amas a mí. El amor de Dios es incondicional. Es un amor no cambiante. Es un amor que sobrepasa las barreras, que sobrepasa incluso nuestros pensamientos y el entendimiento de nuestro corazón. Es un amor que no es vulnerable, no es un amor como el de nosotros, que es fileo, que depende, ¿sí? Si alguien se porta bien conmigo, lo amo, y si no, lo saco del llavero porque un desgraciado. Cumplirle al Señor, ¿sabe qué es? Amar al prójimo, amar a la gente, amar a los demás, sin importar cómo sean, sin importar cómo se comporten, lo que digan, sin importar sus acciones. Eso es el cumplimiento de la ley y los profetas y todo. Eso es el amar a los demás. Pedro lo entendió, y después de allí que empezó a ganar almas para el Señor. Fue transformado, fue formado, se convirtió en la vasija que el Señor lo llamó a ser. Y tuvo que pasar por todo este tiempo. Pero quiero que entendamos algo también. Para ser frágiles necesitamos pasar por el agua del Espíritu Santo. Pero también para llegar a ser vasija necesitamos ser formados por el fuego de Dios también, ¿sí?
Entonces son cosas que de pronto van en contra, pero las dos cosas son necesarias. Tanto el agua del Espíritu de Dios, para entender quién soy, para rebajarme a lo más frágil, y también el fuego para ser moldeado y llegar a ser la vasija que el Señor quiere que yo sea. ¿Cuánto necesitamos eso? Yo creo que lo necesitamos demasiado. Dice en Jeremías, con esto terminamos para que nos vamos ahora sí. Jeremías 18, del 2 al 6. Dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entendamos, casa del alfarero, allí oigo instrucción, no hay otra parte. Descendí a casa del alfarero y él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo: Señor, hazme de nuevo y haz tu voluntad, estoy diciendo: fórmame como tú quieras. ¿Se acuerda cuando usted recibió a Cristo en el corazón? Cuando usted lleva a alguien a recibir a Cristo en el corazón, ¿usted qué le dice? Repita conmigo: haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Es necesario que esa oración la repitamos en nuestros devocionales. Todos los días decirlo: Señor, fórmame, haz de mí el varón que todo mi entorno necesita que yo sea, que tú necesitas que yo sea. Eso es decir, soy moldeable, quiero que me formes, porque me he echado a perder, tal vez. Y dice el 6: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, tú y yo. Y recordemos cómo es el barro, más valioso que el oro puro. ¿Sí? Entonces, hijitos, yo quiero invitarles a algo, además de orar. La oración que hacemos ahorita es algo rutinario, hacemos en las reuniones, no se puede dejar de hacer obviamente, pero yo le invito a que usted se disponga en la oración, y que se disponga no solo a eso, sino a seguir haciéndolo. Mañana iniciamos 7 días de ayuno, empezamos con monte de alabanza. Dispóngase a hacer ese tiempo. Necesitamos buscarlo, necesitamos estar con Él, necesitamos ser moldeados, y la única forma es venir a la casa del alfarero, no hay otra forma. ¿Listo?